Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y vamos a entrevistar al flamante precandidato de Acción Popular, quien busca la presidencia de la República este 2021, Edmundo del Águila. Está conectado con nosotros. Don Edmundo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos Bien, días. el viernes se anunció que usted iba a participar de las elecciones internas de Acción Popular, ¿verdad? Con miras a la presidencia de la República, las elecciones generales de este 2021. Vamos, quiero empezar esta entrevista para que le cuente un poco a nuestro público qué pergaminos tiene Edmundo del Águila y por qué primero debería ganar las internas de Acción Popular. Bueno, gracias, estimado Oscar, ¿no? Claro que sí, es bueno que la gente sepa cuál ha sido, no únicamente, ¿no?, la actividad política pública, por llamarlo así, sino sobre todo aquella que se realizó adentro del partido. Yo soy militante de toda la vida, me inscribí a los 14 años, cuando la inscripción partidaria era con el permiso de los padres. Solicité permiso de mis padres, me inscribí en Acción Popular, y desde ahí empecé a hacer una vida política intermitente, quizás por ese periodo de la juventud en la cual uno pues está inmerso en otras actividades como la universidad y el deporte. Lo cierto es que pasado el tiempo tuve la oportunidad de representar al partido dentro de un espacio distrital, es decir, fui candidato de mi distrito en La Molina representando a Acción Popular. Posteriormente a eso lo representé en la Municipalidad de Lima y luego en el Congreso de la República. Digamos, esas son las postulaciones que he tenido representando al partido, pero al interior del partido he ocupado cargos importantes. He sido secretario general de Juventudes de mi distrito, he sido secretario distrital de mi distrito, he sido secretario metropolitana de Lima, bueno, del partido, y lógicamente, ¿no?, en el último periodo fui secretario general nacional. Es decir, hay toda una vida, ¿no?, dedicada al partido, en los cuales he tenido la oportunidad de ocupar casi todas las instancias partidarias, lo que me ha permitido conocer muy de cerca el partido, pero sobre todo, algo muy importante y que está en discusión hoy en día es el tema del funcionamiento de los partidos políticos. Porque hay mucha gente pues que opina de, esta, de estos cambios dentro de las estructuras partidarias, pero no han militado nunca en un partido político y no han tenido ese conocimiento que uno tiene en la práctica y al interior propio de cada agrupación. Hasta hace unos días se pensaba que uno de los precandidatos de Acción Popular iba a ser el señor Díez Canseco, ¿verdad? Raúl Díez Canseco. Pero pues él lo anunció en un video que no iba a presentarse. Pero él dijo que votaría por usted. ¿Usted es el candidato de Raúl Díez Canseco para estas internas? Primero agradecer a Raúl la muestra de confianza, y al igual que él, de muchos otros correligionarios que me han manifestado en forma directa y algunos públicos vía las redes su adhesión y apoyo a esta candidatura. Y lo segundo es que yo soy un candidato de Acción Popular, soy un candidato de la Lampa, en las cuales indudablemente mucha gente ahí encuentra coincidencias y similitudes. Y por eso tendría que decir que no únicamente soy el candidato de Raúl Escanseco, sino soy el candidato de los militantes del partido, aquellos que quieren ver pues un partido tal cual lo dejó el presidente Fernando Belaúnde, un partido en el cual pueda mantener esa esencia que es muy importante y no perderla, porque a veces el tiempo hace eso, omite no los hechos, los actos, los pensamientos, las palabras dejadas no únicamente por Belaúnde, sino por los fundadores y todos aquellos grandes dirigentes que hicieron vida partidaria. Señor del Águila, ya que hablamos del legado de Fernando Belaúnde, vamos, lo que hemos visto últimamente dentro del partido, todavía no vamos a ir a lo que ha hecho o lo que ha venido haciendo la bancada de Acción Popular en el Congreso, ¿verdad? Sino en el partido lo que hemos visto son corrientes diversas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ya son más claras. Tenemos también como precandidato al señor Johnny Lescano, que ciertamente creo que representa esa ala izquierdista que tiene Acción Popular. Y bueno, está el señor Barrenechea, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas corrientes dispares en Acción Popular? ¿Ese fue el legado de Fernando Belaúnde Terry?
Bueno, es normal que al interior de un partido político existan corrientes diversas. Un partido político te da un matiz, te da un parámetro, un cerco en el cual tú debes de conducirte dentro de esa estructura que te permite moverte al interior de esa. Lo creo yo que lo incorrecto es salirse de ese parámetro no ideológico y práctico que tiene el partido. Y aquellos que quisieron hacerlo, no caso algunos antiguos correligionarios, Ujú. tuvieron que salir del partido y constituyeron otros movimientos u otros partidos. Entonces, en Acción Popular se vive la democracia plena y hoy en día una revisión así muy rápida, muy somera de todos aquellos partidos, los 24, 26 que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, y pocos son los que tienen este ambiente preelectoral como lo tiene Acción Popular. Indudablemente que dentro de todo este andar, dentro de todo este ambiente preelectoral, a veces caemos, ¿no? Finalmente somos humanos antes que políticos, ¿no? En perder las formas, lo que hace que la gente que está afuera pueda verlo de una manera negativa. Pero en todo caso, lo que debe primar en esta elección interna, más que los adjetivos, más que los calificativos, debe ser un poco cuál es la propuesta que lleva cada candidato y hacer una reseña, ¿no? De cuál es, cómo es que llega uno a esa candidatura y cómo es que esa candidatura puede representar a un verdadero candidato de la Lamba. Ujú. ¿Y qué es lo que lo diferencia a usted del señor excongresista también, Johnny Lescano, por ejemplo? Bueno, en general de todos aquellos precandidatos, ¿qué es lo que me diferencia? Primero el tema de la edad, ¿no? Y si ustedes hacen un análisis muy rápido de quiénes son los precandidatos o los candidatos, ya por llamarlos así, oficiales, dentro de todo el universo de partidos políticos que se presentan para el 21, van a encontrar que yo estoy dentro del promedio de esa edad. Lamentablemente, tanto el señor Lescano como otros precandidatos ya están fuera de ese promedio, ¿no? Lo cual hace pues que finalmente la ciudadanía pueda ver, ¿no? Entre aquellos que, digamos, están dentro de este promedio de edad, lo cual no es una exigencia, pero creo yo que es el sentir o la demanda del electorado. Eso es uno. Y dos, creo yo, que son los orígenes. Yo tengo un origen auténticamente populista, esto sin ser malo, simplemente distinto, hay que decirlo, porque creo yo que es importante poder explicarlo y delimitarlo, sobre todo, ¿no? A diferencia de los otros precandidatos que antes de llegar a Acción Popular tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de militar en otros partidos. Ujú. Usted me habla de la edad, ¿no? ¿Cree que la edad va a ser un factor importante en estas elecciones? Fíjese, yo creo que sí. Primero porque es casi el común denominador en muchos de los candidatos que hoy en día se presentan. Segundo, por la coyuntura que estamos viviendo, es decir, ese tema de la pandemia, creo yo que lamentablemente es así, pues nadie maneja todo el tema biológico dentro de una sociedad, pero aquellos pues que tienden a atender una edad menor tienen mayor posibilidades de poder desarrollarse en todo aspecto dentro de los espacios que la sociedad demanda. Y eso indudablemente tiene que ser analizado por los votantes. Entonces usted no está dentro del grupo de riesgo, por así decirlo. Bueno, en realidad todos debemos de cuidarnos, todos estamos expuestos o todos estamos en el grupo de riesgo, pero bueno, siempre creo que hay niveles de acuerdo a la edad. Y si comparamos a los otros precandidatos del partido, en todo caso, el riesgo es menor. Entonces, si vamos por el lado de la edad, hay otro candidato, bueno, en otro partido, ¿verdad? El señor George Forsyth, que es mucho más joven que usted. ¿Qué lo diferencia usted o qué lo diferenciaría de George Forsyth? Bueno, la diferencia creo yo que es bastante notoria, bastante clara, ¿no? Yo, como te dije, empezamos la entrevista un poco explicando cuál ha sido mi secuencia Ujú. dentro de todo el trajinar político, no únicamente al interior del partido, sino de la puerta o el umbral de Paseo Colón, por llamarlo así, hacia Claro, del afuera. partido para El señor afuera, creo que le Forsyth, bueno, con todos interesan. los méritos que él pueda tener, él está. Sí, claro, pero es que lo primero, lo interior te da una base, te da una formación. Ujú. Para hablar en términos futbolísticos, ya que estamos hablando del señor Forsyth, es como no hacer las menores y querer pasar de frente a primera. Él ha sido un respetado deportista, un respetado arquero, ¿no? Y bueno, y de un momento a otro quiere pues quiere inmiscuirse dentro de un aspecto político. Y fíjese, y no es un tema que sea casualidad, pero lo cierto es que él como alcalde tiene una ejecución bajísima, y yo no lo culpo a él.
Yo no lo culpo a él, porque finalmente, pues, su expertise, sus habilidades, todo está dirigido a otra cosa y no precisamente a ser un gestor dentro de su municipalidad. Es por eso los bajos índices de ejecución y todos aquellos indicadores de gestión que lamentablemente lo colocan muy, muy por debajo del promedio. Claro que sí. Bueno, entonces usted se vería como el competidor o se ve como el competidor o como el candidato, la persona que le puede hacer la competencia directa a Forsyth. Yo creo que en una elección, primero en política los días pesan mucho, es decir, en política un día es bastante, es mucho, ese es uno, dos, lo que muestran las encuestas siempre son fotografías del momento, indudablemente, y tercero, ¿no? Falta mucho camino por recorrer. Yo le deseo éxitos a todos aquellos que están postulando al proceso este del 21 de los distintos partidos. Creo yo que todos merecemos el respeto y todos merecemos la oportunidad y eso de debido momento se verá nada para poder confrontar, intercambiar ideas, ¿no? Y la ciudadanía finalmente tendrá que elegir, ¿no? Quién es la persona más preparada para poder asumir el cargo. No queremos ya más improvisados. Lamentablemente, la historia republicana del país está vista, pues, o está repleta de personas que de otros quehaceres se han trasladado a la política y lamentablemente ese traslado no ha sido lo más beneficioso para todos. Acá en Perú 21 publicamos encuestas, ¿verdad? Y también analizamos las mismas. Por ejemplo, dentro de los análisis o de los últimos análisis que se han hecho por las últimas encuestas publicadas, lo que nos dicen es que estas elecciones van a ser muy fragmentadas. Podríamos tener hasta 24 candidatos a la presidencia. Vamos, ¿cómo usted vislumbra que será el panorama electoral para el 2021? Es cierto, va a ser una votación bastante atomizada, van a haber muchos candidatos. Creo yo, esta posibilidad que se abre un escenario muy, muy complejo como la coyuntura que estamos viviendo hace definitivamente, y no únicamente eso, ¿no? Sino casi la imposición de esta ley electoral de participar en términos obligatorios de este proceso hace que muchos partidos se vean desempolvados. Muchos partidos de esos 25, 26, estoy seguro que si acá hacemos un intercambio de partidos no llegamos a más de 10, porque hay otros tantos 15 que no los conocemos, que son partidos que están ahí inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, que durmieron durante mucho tiempo, ¿no? La espera de una convocatoria. Hoy en día la convocatoria se da más que por un hecho o una voluntad de querer representar de la mejor manera en un proceso por un hecho imperativo, que es la ley, así lo demanda, y así van a aparecer pues, candidatos de todo tipo, de todo tipo. Bueno, finalmente el electorado creo yo que no es lo ideal porque en una democracia consolidada a veces la dispersión no ayuda a poder homogenizar las ideas. Pero finalmente es el electorado el que va a tener que encontrar el rumbo vía el voto. Ahora quiero hablar de Acción Popular, pero de la bancada de Acción Popular que en estos momentos, bueno, está en el Congreso. Acción Popular, la bancada de Acción Popular, esta última bancada de Acción Popular, se ha venido caracterizando por ser el protagonista o coprotagonista de la creación, la creación de leyes populistas, ¿verdad? Y leyes hasta nefastas como la que hemos conocido hace poco, sobre la que dejaba o le reabría las puertas de los centros educativos, de los colegios del país, a los profesores que habían jalado sus exámenes de ingreso a la carrera pública magisterial. Acción Popular fue uno de los partidos que votó a favor del retorno de estos profesores. En estos momentos, Acción Popular, no sé si usted coincide conmigo, pero bueno, como que ha decepcionado un poco, ¿no? La labor de Acción Popular, de la bancada de Acción Popular en el Congreso. ¿Cómo haría usted para cambiar la imagen que ha creado o que se está presentando en torno a esta bancada de Acción Popular si usted llegase a representarla en los comicios electorales? Fíjese, primero es bueno entender que la bancada de Acción Popular, si bien es la más numerosa dentro del Congreso con 25 representantes, no es la mayoría en el Congreso, sino es la primera minoría. Eso es bueno saber porque ninguna ley o ninguna iniciativa legislativa podría ser aprobada o desaprobada, si ese es el caso,
únicamente con la voluntad de los miembros de la bancada de Acción Popular. O sea, ahí tiene que haber un complemento y tiene que haber dos, debido a la atomización de las bancadas también, tendrían que haber 4 o 5 bancadas más que apoyen ese proyecto. Pero Bueno, su puntualmente el ejemplo... complemento ha sido UPP, Podemos, otras bancadas también con tintes muy populistas y algunas medidas como que extremas. Fíjese, yo le comento algo, y gracias por poner el ejemplo de los profesores. Yo durante todo el tiempo que estuve en el Congreso pertenecí a la Comisión de Educación y precisamente mi posición era contraria a la forma como se ha votado el día de hoy. Pero oh casualidad, hoy en día un precandidato del partido apoyaba esa moción, pero el representante de la Comisión de Educación era yo y marcaba, no lógicamente en conversación con los demás congresistas, la pauta partidaria. Entonces, esas medidas indudablemente tienen que escapar, no de cualquier apasionamiento y remitirse a un tema mucho más objetivo y lógico, pensando siempre en los intereses nacionales por encima de un aplauso efímero y momentáneo que un cierto grupo de personas podría entregar. Pero bueno, creo que no me ha contestado. ¿Cómo haría usted para cambiar esa imagen que se está creando Acción Popular a partir de lo que su bancada ha estado votando? Por ejemplo, la devolución de los fondos del FP, el no pago de peajes y lo que le comenté, la reposición de los profesores jalados. ¿Cómo A cambiamos ver, esa imagen? permítame primero, a ver, la evolución de las FP creo que tú y yo estamos de acuerdo. Tú y yo, hay muchos aportantes que dejaron de hacerlo durante mucho tiempo. Y en la época de la pandemia, al no aportar más en AFP porque se dedicaron a temas privados en lo cual ya no había aporte, tenían, creo yo, todo el derecho a poder recuperar ese dinero. Creo yo que ahí, fíjese, yo voy camino por las calles, seguro que al igual que usted, y ahí vemos la desgracia que tiene la ciudadanía. A veces no hay que encapsularnos, no en una realidad que no existe, ¿no? Y en el tema de las AFP finalmente era dinero de los contribuyentes, dinero de los contribuyentes. Ah, no, Y el eso sí, tema de las pero AFP no es un tema. había hasta ideas de devolver el 100% Pero del fondo fíjese, del siempre FP pues y arriesgando a la entonces jubilación el futura de las tema personas. es que no hay jubilación futura. 2.000 soles, 1.500 soles no es una jubilación futura. Y aquellos que dejaron de aportar hace mucho tiempo tampoco van a tener jubilación futura. Igual pasa con la ONP. Entonces son derechos, creo yo, que son adquiridos por los ciudadanos y que muchas veces el Estado, en complicidad con grandes intereses, a veces se los negó. Y creo yo que hay que ser justos y veraces. Así como yo me permito hacer una autocrítica en el Ujú. tema de los profesores, creo yo que estoy en todo el deber de poder defender las buenas medidas que también se han impulsado desde el Congreso. Entonces, creo, para que usted vea, estimado Oscar, hay matices. Hay matices. En un universo de 130 congresistas, a veces existirán esos matices. Pero puntualmente el tema de la bancada, ya que usted ha repreguntado, ha hecho nuevamente la pregunta para yo darle la respuesta. ¿Cuál es el problema de Acción Popular? Lamentablemente hoy en día no tenemos un liderazgo al interior del partido. No hay Ujú. una persona que pueda marcar la pauta o ser el guía, no únicamente en un espacio como el congresal, sino inclusive a nivel dirigencial. Y eso nos pasa factura. ¿Por qué? Porque caemos pues en los personalismos. Un partido político más que obedecer, ¿no?, a un impulso personal que puede servir para sumar o sumar en vista a los otros impulsos de los otros congresistas, y no hay alguien que pueda armonizar esas buenas voluntades. Y ese es, creo, el gran problema del Congreso y de otros espacios accionpopulistas. Pero bueno, Dios es grande y ha permitido que ya estemos en proceso de poder rectificar y cambiar todo eso. Y yo estoy seguro que el próximo Congreso ya va a ser un Congreso mucho más orgánico, un Congreso que va a tener una conducción partidaria como siempre lo ha tenido la Acción Popular y que va a permitir a la bancada actuar de forma mucho más armonizada, mucho más orgánica y sobre todo, ¿no?, mucho más cercana y coherente al pensamiento y al actuar del partido propio. Ujú. Por ejemplo, se me quedó aquí otro proyecto que salió también desde APP y el autor fue el congresista Jesús Arapa Roque, ¿verdad? Que yo también lo entrevisté acá en algún momento. El congresista proponía el cambio total de la Constitución. ¿Usted cuál es su posición al respecto? Fíjense, mi posición es la misma la del comité político. Cuando el señor Arapa hizo esas declaraciones o esa magia, ese proyecto de ley, el comité político lo llamó de forma inmediata y tuvo que rectificarse. Entonces, el único órgano que tenemos, digamos, partidario reconocido es el comité político, que está constituido por aquellos ex secretarios generales, pero la injerencia de ellos es más que una sugerencia, no va más allá de eso, no es
como tener las estructuras debidamente definidas. Ujú. El congresista, bueno, y presidente del Poder Legislativo, Manuel Merino, ¿es un digno representante de Acción Popular? Es un militante casi añejo y de segunda generación. Me refiero a añejo en su militancia, no en su edad. ¿No? Él representa la segunda generación, su padre también fue acción populista. Él es del norte del país, de Tumbes, y creo yo que hoy en día, por la voluntad y por el apoyo, no únicamente de la bancada del partido, sino de las otras bancadas del Congreso, él está representando al Congreso en su cargo de presidente. Ujú. Pero vamos, ¿cómo evalúa su desempeño en el Parlamento? Fíjese, el presidente es un conductor del Congreso. El presidente no hace probablemente las leyes las malas leyes que nos hemos referido hace un momento, sino él es el conductor del Congreso. Pero yo sé a dónde va tu pregunta, si directamente es percibido como un político bueno o malo. Fíjese, el presidente del Congreso, no de ahora, sino de hace muchos años, y especialmente desde que empezó el gobierno del señor Vizcarra, ha sido blanco de críticas del gobierno central y de algunos medios. Entonces, es normal que haya un desgaste, pero todo este tema finalmente, creo yo, acerca de cuál es la posición correcta, no lo vamos a definir el día de hoy, Ya, a Dios gracias, los hechos, las evidencias están saliendo, ¿no? Y finalmente el tiempo va a ser el que va a determinar la buena o mala actuación del actual presidente del Congreso. Claro, usted dice que hubo críticas, bueno, que ha habido críticas por parte de algunos medios, pero ¿no cree que estas críticas son legítimas? Por ejemplo, cuando se conoció que el señor Merino había intentado llamar a los miembros, a los jefes de las Fuerzas Armadas para, Dios sabe qué, hacer, cuando se estaba en esos momentos preparando una moción de vacancia presidencial. Una moción de vacancia que no fue presentada por Acción Popular y que no prosperó. Ese es número uno. Número dos, el presidente del Congreso solamente se comunicó, no te digo que llamó porque yo he hablado con él y me ha dicho que él no ha llamado, fue el edecán que se tomó esa libertad y esa iniciativa de llamar al integrante de la Marina de Guerra y conversaron 120 segundos. Y conversó con una persona que tiene una amistad muy cercana al presidente del Congreso. Entonces, en 120 segundos no se va a gestar un golpe. En 120 segundos no se gesta un boicot contra el presidente de la República. Pero ahí precisamente está la curiosidad, tanto el gobierno central del presidente de la República y algunos medios que se prestan a todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para extraer el fondo del tema. O no me vas a decir, Oscar, que el fondo del tema no es ese, el fondo del tema es otro. El fondo del tema son los audios. Y esa alteración del espacio donde se realizaron estos audios, y no solamente eso, sino también el adulterar o el cambiar la opinión de los testigos. Entonces no nos perdamos en las ramas. Ah, no, eso sí, los audios. Yo entiendo que a veces el poder de la comunicación es fuerte, ¿no? Pero no es, el poder de la comunicación no únicamente radica en la cantidad de mensajes que pueda enviar, sino en el contenido que éste pueda tener. Y el contenido es otro. O sea, no traten de cubrir, o no tratemos de cubrir lo hecho por el presidente de la Vizcarra, que sienta a todos sus asesores, le dicen, adulteren el espacio en el que se cometió el delito, no traten de cambiar que el señor Vizcarra cómo maneja a los testigos para cambiar su versión con una llamada de 120 segundos que aún está en discusión. Y no solamente es eso, también es la actitud del señor ministro de Energía y Minas, el señor Ichauste, que recibiendo 2 WhatsApps de 2 personas muy allegadas a su familia, trata de achacar esa responsabilidad a Acción Popular. Entonces, como verás, hay todo un plan orquestado, no únicamente contra la bancada de Acción Popular, sino contra el partido Acción Popular. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Yo sé que a veces los mecanismos no son equitativos en cuanto a una acusación y una respuesta, pero, como le dije, ¿no? A la luz de la evidencia y a la luz del tiempo, finalmente serán ellos los que den la respuesta. Ujú. No, eso sí, a ver, por lo que dijo el presidente Martín Vizcarra, tenemos claro, esos audios prácticamente se podrían calificar como audios de la vergüenza, ¿no? Pero Pero no vamos, solamente vergüenza, Oscar. Vergüenza puedo tener yo o tú en un momento. Estos son actos que lleva a delictivos. delitos, eso sin duda. Ojo, lo que se habló ahí se tiene que investigar, está en el Ministerio Público. Pero yo iba al hecho de aprovechar esa situación para presentar una
moción de vacancia y apoyar una moción de vacancia y hacer que ésta comience a fluir para ganar votos y todo eso. Y vamos, el Pero, presidente del Congreso no ok, ha sido yo ajeno, no ha estoy de sido acuerdo ajeno contigo. a esta situación. Ya, yo estoy de acuerdo contigo lo que tú dices, Ojalá, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso ahí fue un acto exagerado. Pero bueno, pongámonos en la situación de otras personas. El señor PPK cayó por la puerta giratoria de la muralla china, Ujú. es decir, supuestos actos contra la normatividad y la legalidad. Acá hay un hecho mucho más concreto. Y yo creo que lo que se está haciendo ahí, tanto tú como yo, es anteponer el bienestar del país, es decir, el bienestar económico, el bienestar de poder salir de esta pandemia por encima de la rigurosidad legal. Porque si hubiéramos sido rigurosos legalmente, probablemente el señor Vizcarra hubiera tenido que ser vacado. Probablemente, ¿no? Porque tomamos como símil o tomamos como punto de comparación lo sucedido con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero es cierto, tú y yo coincidimos. Creo yo que el bienestar de la sociedad, el bienestar del país en esta pandemia que lamentablemente no nos puso en el primer lugar, pero de indicadores negativos, está por encima de cualquier normalidad. Entonces, por lo que leo, ¿no? Desde sus palabras, por lo que puedo interpretar, puede que me equivoque. Por ejemplo, el vocero alterno, Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, ha dicho, ya después de los otros hechos que se han conocido, ¿no? Como estas delaciones de los colaboradores o los aspirantes a la colaboración eficaz que están en el equipo Lavajato, ¿no? Que hablan de pagos ilícitos al presidente Martín Vizcarra. Bueno, el vocero alterno Ricardo Burga, él ha dicho que el presidente debería evaluar su renuncia. ¿Usted está de acuerdo con las palabras de Burga? Fíjese, el hecho de hablar de la renuncia ante hechos cada día más evidentes no implica ser propiciador de un golpe, ¿no? Pero Pablo Kuczynski, el que lo llevó al señor Martín Vizcarra al gobierno, renunció. Y como te digo, renunció por hechos menores. Renunció por hechos menores. Entonces, acá hay un gran dilema en la ciudadanía y la política y el periodismo en general. ¿Qué sopesamos más? ¿Qué valoramos más? ¿No? ¿La viabilidad del país en un momento crítico? No, que ese es al menos el escenario que nos han vendido, o el otro, la legalidad. La legalidad. Entonces, ¿qué es lo que más valoramos dentro de estas dos cosas? Yo no quiero ahondar en detalles, pero no es poca cosa lo que le acusan al presidente, ¿no? El llevarse 1 millón de soles en dos partes en el tema de Obrainsa no es poca cosa, como te Ah, no, digo, eso es sí, no es mucho poca más cosa. que la muralla china de PPK, que la puerta giratoria de PPK, y ahora con el tema del hospital ya no es 1 millón, son 5 millones. 5 millones. Entonces, no es poca cosa, pero creo yo que lo mejor es, debido a este equiparamiento del terreno político, lo mejor es dejarlo para que él finalmente el 29 de julio pueda responder. Bien, precisamente eso le iba a preguntar, ¿qué elegía usted en este dilema, ¿no? Entre la estabilidad o la salida del presidente? Pero bueno, ya me respondió, ¿no? 29 de Yo julio, elijo, entonces. al igual que elige la mayoría de la prensa, ¿no? Y quizás algunos políticos No, cercanos pero al gobierno, por usted dejarlo puede tener así. su propia posición, ¿no? Sí, Creo pero que de repente no es rentable hoy en día, así que creo yo que hay que tratar de capear esta situación, ¿no? Finalmente es una decisión, la renuncia o no, muy personal del señor Vizcarra. Yo no sé qué tendría que pasar para que él renuncie, ¿no? Pero sí sería muy dañino para todo este periodo democrático de 5 años que en este periodo dos presidentes tengan que renunciar. ujú, le entiendo precisamente. Bueno, vamos ya para terminar, Edmundo del Águila. Usted de ganar la presidencia recibiría un país prácticamente quebrado. Se han conocido que en Lima casi 1 millón de ciudadanos han perdido su trabajo por motivo de la pandemia. En el interior del país las cosas no son distintas. Mucha gente está volviendo a la situación de pobreza, ¿no? Mucha gente que estaba en clase media, que vivía del día a día, que tenía su restaurancito chiquito, que vendía un menú, o que podía tener una tiendita pequeña, o algún negocio que lo ayude a sostener a la familia. Bueno, mucha gente está volviendo a la situación de pobreza, ¿verdad? Y usted recibiría un país en esas condiciones. ¿Qué propone para en un lapso no mayor de 1 año o 2 años reactivar otra vez el Perú?
para tener esos niveles de desarrollo, de crecimiento, bueno, que se venían viendo en los últimos años. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Permíteme empezar con la última parte. Desde el 2000 en adelante la economía estuvo creciendo, quizás en algunos periodos más que en otros, pero sí hubo un crecimiento. También asociado al tema de la minería, que casi es el 30% del PBI, también es cierto. Entonces, lo que va a tener que asumir cualquier gobierno el próximo julio del 21 va a ser básicamente tres problemas, tres pandemias, por llamarlo así, ya que estamos en la coyuntura. La pandemia de salud, es decir, la pandemia que vivimos el día a día, la pandemia económica, que es la que tú has mencionado, Oscar, y lo tercero es la pandemia moral. Es decir, y el gobierno que llegue el 28 de julio a Palacio de Gobierno tendrá que hacerle frente a esas tres pandemias. En cuanto al económico, necesitamos una reactivación casi inmediata, ¿no? Yo particularmente creo que este gobierno enfocó mal el tema de salud y el tema económico. El primer gran círculo de protección de la pandemia eran los gobiernos locales, pero sin embargo el gobierno no le dio la atención a los gobiernos locales. Hace aproximadamente 2 semanas se presentó el proyecto y este es un buen proyecto para que también lo puedan tener en cuenta la ciudadanía, para que no vean que el Congreso únicamente hace malos proyectos, un tema de reactiva municipal. Es decir, así como se formó un fideicomiso, una base, una garantía de 25.000 millones de soles para poder impulsar todo el tema privado, también busca este proyecto formar este fideicomiso para que con un tope máximo de 20.000 millones de soles, los gobiernos locales puedan reactivarse. Los gobiernos locales, Oscar, dentro de cualquier jurisdicción, son las instituciones o los espacios laborales que más gente emplea y que sus bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía son casi vitales, como es el tema, por ejemplo, de salubridad, o como es el tema de recojo de basura y de seguridad. Entonces, la prioridad está ahí, en los gobiernos locales. Tratando los gobiernos locales, uno hace un impulso, una inyección a la economía y también trata el tema de la salud. Lo que tú dijiste, es el millón de despedidos o de gente que ha perdido el trabajo en Lima, es un indicador por demás preocupante. Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, con casi la mitad de gente empleada y que, claro, empleada entre formal y informal, pero entre los formales que 1 millón pierden el trabajo, creo yo que ahí nace una gran preocupación. El PBI, como nunca, no se redujo, se contrajo en una proporción mayor inclusive que el fenómeno del Niño del año 83. Entonces, para que veas el gran impacto que ha generado todo esto en la economía. Así que cualquiera que agarre el mando el próximo año, su responsabilidad inmediata está tratar estos tres temas: la pandemia de salud, la pandemia económica y la pandemia de valores. Bien, no quiero terminar esta entrevista haciéndole una pregunta que le vamos a hacer fijo a todas las personas que quieren llegar a un cargo público, ¿no? Un cargo político en estas elecciones. ¿Quién lo financiará, señor Edmundo del Águila? Fíjese, primero un autofinanciamiento familiar, y bueno, y aquellas personas amigas o allegadas. Es así, yo he hecho una campaña ya al Congreso de la República y el financiamiento vino de ese mismo lado. Hoy en día, indudablemente, se ha quitado el campo quizás más pesado dentro del financiamiento de toda campaña, que es el tema televisivo, ¿no? Que era gran porcentaje de toda la inversión que se hacía en la campaña. Iba a ser una campaña básicamente basada en redes, ¿no? Y en publicidades masivas que uno puede encontrar en ciudades importantes como Lima, Arequipa, Trujillo, o ciudades grandes, por no tratar de, o por no desmerecer a las otras ciudades. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Yo, para poder complementar esto acá, he sido funcionario público únicamente 2 veces en mi vida. Una, cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, estuve en el Indecopi por un periodo de 2 años. Y la segunda, cuando estuve en el último congreso. O sea, mayor duda sobre el origen, ¿no?, del dinero, creo yo que no va a haber. Ah, no, claro que sí. Y usted sabe por qué hacemos esta pregunta, ¿no? Porque Y me parece totalmente los válida. últimos Me parece totalmente casos válida. que involucra a presidentes, exgobernadores, tienen que ver básicamente con financiamiento, con dinero sucio que entró a campañas políticas. Entonces yo creo que este tema en esta oportunidad va a ser muy auditado y va a ser objeto de muchas preguntas. Claro que sí, yo creo que es lo mejor. No se olvide que aparte en el Congreso donde estuve se normó todo esto. Se normó todo esto, el tema de los aportes, el tema del financiamiento.
Luego el presidente en esta reforma política presentó 11 proyectos de ley, de los cuales uno apuntaba directamente a eso. Y lo mejor, creo yo, que las cuentas claras y el chocolate espeso, como se decía antes, ¿no? Así que en política también eso es válido. Claro que sí. Bueno, pues le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias y Usted, suerte, éxitos, ¿no? En hasta lo que se le luego. viene. Ok, gracias, hasta luego. Bien, fue Edmundo del Águila, precandidato de Acción Popular. Usted puede ver esta entrevista, la puede leer, por supuesto, en la edición impresa de este domingo de Perú 21. Pero también lo puede hacer en nuestra página web y no olvide suscribirse a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Oscar Quispe, me despido, permiso.